El planteamiento fundamental es este. Yo tengo alma, tengo alma. Ahora bien, estoy viviendo como si la tuviera o como si no la tuviera. Les dice Santa Teresa en el Camino de Perfección, que no estáis huecas por dentro. Y esto a mí me viene el deseo tantas veces de gritárselo a tanta gente y a tantos jóvenes, que no estáis huecos por dentro, que tienes alma. Dice San Gregorio Magno que el hombre es el rey de la creación porque lo tiene todo. Tenemos todo lo de las demás criaturas. El hombre tiene ser como las piedras, como el reino mineral. El hombre tiene vida como las plantas, el reino vegetal. El hombre tiene sensibilidad como los animales, reino animal. Y el hombre tiene inteligencia como los ángeles. Y yo me atrevo a añadir, y el hombre tiene voluntad como Dios. Dios no tiene voluntad, Dios es voluntad, porque Dios es amor. Y el amor es la voluntad puesta en ejercicio. Es el auténtico ejercicio, la auténtica manifestación, actividad de la voluntad es el amor. Voy a dar unas brevísimas y somerísimas nociones antropológicas, porque muchas veces faltan y serán por supuestas, para derivar en otras nociones, digamos así, morales. Esta primera va a ser una plática muy poco espiritual, muy poco cristiana, entre comillas, dentro de que todo lo que hable un cristiano tiene que estar empapado de Cristo. Pero voy a hacer poca alusión a motivaciones doctrinales católicas o piadosas. Estoy hablando a hombres. Y comprendéis que no diga hombres y mujeres porque eso ya está sabido. Estoy hablando a personas humanas. Y entonces vamos a hablar del sustrato, de la base antropológica que nos sustenta y de la que tenemos muy olvidada y por eso vivimos muy animalmente. El hombre tiene ser, tiene sensibilidad, tiene inteligencia y tiene voluntad. Y por tanto no somos impotentes. ¿Por qué a veces nos sentimos de antemano derrotados en la batalla, desarmados? ¿Por qué nos sentimos derrotados y por qué nos experimentamos tan tristemente exiguos o carentes de potencia para conducir nuestra propia vida? ¿Y por qué nos sentimos esclavos? No somos impotentes. Nuestra alma tiene dos potencias, dos poderes, dos fuerzas enormes, que son la inteligencia y la voluntad. Estas son las dos potencias del alma. El hombre piensa por sí mismo y el hombre es actor de sus propios hechos, tiene voluntad. Cuando una persona se dice tiene una fuerte personalidad, es porque evidencia mucho esta capacidad intelectiva y volitiva, porque sabe lo que quiere y lo pone por obra. Entonces tenemos inteligencia y voluntad, pero seamos muy sinceros con nosotros mismos, porque hoy es una mañana para eso, para dejarnos de zarandajas, de paños calientes, de vaselinas y de sofismas, en los cuales vivimos autorrepitiéndolos constantemente, y no te los crees ni tú, nunca mejor dicho. Por eso hay que plantearse con transparencia qué está haciendo mi vida a mis 20, mis 22, mis 24 años, porque esto se va como el agua en un cesto, ¿eh? Os lo digo yo, que voy a cumplir 50 dentro de 10 días y me parece que hace 10 que tenía los vuestros. Y se va como el agua en un cesto la vida. Entonces, ¿qué estoy haciendo con la mía? ¿Estoy usando mis potencias, mi entendimiento y mi voluntad? Vamos por partes. Vamos a hacer un repaso sencillísimo de filosofía, de antropología. El alma es la forma sustancial del cuerpo, que el alma es la que comunica al cuerpo su acto de ser. En definitiva, que si no tengo alma estoy muerto. Ha entregado su alma. Bueno, pues la ha palmado. ¿Qué es la muerte? La separación del alma y el cuerpo. Ahora bien, la persona es completa, es unión sustancial de alma y cuerpo. De manera que cuando se produce la separación de alma y cuerpo es un estado intermedio, que puede durar los siglos X. Pero el día X o H
ese cuerpo lo recuperaré en la resurrección de la carne, que es uno de los dogmas más emocionantes y simpatiquísimos del credo, y que lo decimos sin enterarnos de lo que decimos. Pero polvo seré, más polvo enamorado, dice Quevedo al final de uno de los sonetos, que quizás sea el mejor de la literatura española. Entonces resurgiremos, y será otra vez la persona entera. Y resucitaremos todos a los 33 años, y será una maravilla de mundo. Pero mientras tanto nos toca pasar por la muerte, porque hubo pecado original. Entonces, ¿qué es la muerte? La definición no puede ser más sencilla. La separación del alma y del cuerpo. ¿Por qué? Porque el principio de vida del cuerpo es el alma. Lo que da el ser a la persona es el alma. Y lo que da al hombre su perfección esencial. Porque yo estoy llamado a ser perfecto, como mi Padre Celestial es perfecto. Claro, dice Santo Tomás, si esto fuera una obligación taxativa, todos estaríamos en pecado mortal. Pues yo no puedo ser perfecto aquí y ahora ya. Estar llamado a ser perfecto significa estar llamado a tender a la perfección, a buscar la excelencia, a no arriar la bandera, a no resignarme a la mediocridad, a no capitular con mis tibiezas. Esto es tender siempre, ad meliora, a lo mejor, ad mayora, a las cosas grandes, per aspera ad astra, hacia las estrellas. Yo estoy llamado a eso. Y esto es gracias a mi alma. Si no tuviera alma, pues un animal no está llamado a ser perfecto. Un animal no busca la excelencia. Eso hace falta alma, ¿no? Pero el alma, y termino con las nociones antropológicas, pero que las oigáis una vez en la vida no me parece mal, el alma no es, se dice en filosofía, no es esencialmente operativa. O sea, por sí misma, por su propia naturaleza, no puede actuar. ¿Qué necesita el alma para actuar? Manos. ¿Cuáles son esas manos? Las potencias del alma, se llama en filosofía. Suelen decir que son 3, memoria, entendimiento y voluntad, pero en realidad la memoria no es potencia, es un sentido interno del alma. Pero en fin, las potencias del alma son 2, entendimiento o inteligencia y voluntad. Para obrar, mi alma las necesita. Un enfermo terminal, un niño embrionario, es persona, totalmente persona. Ni que tenga un minuto de haber sido concebido, ni que le falte un minuto para morirse y salir del coma. Perfecta persona. Por eso, crímenes espantosos, el aborto y la eutanasia. ¿Por qué son personas? Porque tienen alma. Ahora bien, el alma no está operativa, porque las potencias, las manos, están maniatadas porque su entendimiento de ese embrión no se ha despertado o se ha dormido por el Alzheimer o lo que sea. Entonces, el alma está esencialmente ahí, pero no puede actuar, no está operativa. Necesita facultades. Y esas facultades, repito, y ya repito muchas veces, porque la primera norma de la pedagogía es la repetición. ¿Cuánto se repite este señor? Y aún así no se ha enterado usted ni del 10%, así que hay que repetir muchas veces. Cuando habléis en público, repetir muchas veces, y eso que vosotros sois un auditorio en el que estáis todos atentos. Pero hay que repetir. Entonces, las facultades, las potencias, las manos del alma, entendimiento y voluntad. La gracia santificante, que es eso que nos une con Dios, que nos da la vida de Dios, reside en la esencia del alma, en lo que no se mueve. O sea que yo veo a un niño que tiene un día y está bautizado, porque tiene que estar bautizado al día o a los 2 días o como mucho a los 3 días, como si fuera el sagrario. Porque en ese alma de ese niño está la Santísima Trinidad. El alma es el sujeto de la gracia. El niño sus potencias las tiene, pero las tiene todavía ligadas, las tiene en germen, su entendimiento y su voluntad todavía no funcionan. Que se lo digan a la que le tiene que cambiar los pañales cada 3 horas. No funciona. Pero la esencia del alma es la receptora de la gracia, la esencia del alma. ¿Y las potencias que reciben? Pues las potencias reciben las virtudes y los dones del Espíritu Santo. De manera que si tú tienes atarugada tu entendimiento y tu voluntad,
tú ni tienes fe, ni esperanza, ni caridad, ni prudencia, ni justicia, ni templanza, ni modestia, ni castidad, ni alegría, ni laboriosidad, ni espíritu de sacrificio, ni tienes nada. Porque las potencias las tienes bloqueadas, atarugadas, ¿no? Ah, sí, vive en gracia de Dios, vive en gracia de Dios. Bueno, vive en gracia de Dios, pues como un tarugo, pero no se manifiesta esa gracia de Dios, porque son las potencias del alma, el entendimiento y la voluntad. ¿Y qué hacen las virtudes y los dones del Espíritu Santo? Que vienen a perfeccionar las virtudes. Sabiduría, ciencia, consejo, temor de Dios, entendimiento. ¿Qué hacen los dones del Espíritu? Vienen a empujar las virtudes. Entonces el alma espabilada, que funciona bien con sus potencias y deja que esas potencias, su entendimiento y su voluntad, las mueva el Espíritu Santo, eso es un cohete, es una maravilla, porque es una saeta que está constantemente saliendo. El ballestero es el Espíritu Santo, la dirección es el bien, la perfección, la excelencia, la santidad, pero hay que desanquilosar las potencias del alma. Y ahora vengo a preguntaros, ¿cómo las tenéis vosotros? ¿Cómo está vuestra inteligencia después de sacar 2 carreras y un máster y un TFP de esos y un no sé cuánto y tantos cursos telemáticos? Y mire usted, yo he estudiado en esto y yo lo hacía en día política. Nada, porque luego no sabéis hacer la O con un canuto, porque primero no os han enseñado el ABC en la escuela primaria y no sabéis lo que es una oración de relativo, ni una subordinada, ni los ríos de España, ni quién era Viriato. Primero eso. Y segundo, porque este mundo nos enseña a desempolvar el entendimiento y sobre todo a usar la voluntad. Y me voy a meter en eso. Cuidado con los 2 enemigos mortales que tenéis vosotros jóvenes de hoy. 2 enemigos absolutamente satánicos. Al final los enemigos del alma son siempre 3 y siempre los mismos. Mundo, demonio y carne. Y esto es así, ayer y hoy y siempre. Mundo, demonio y carne. A veces son los 3 el mismo, porque sales a la calle, eso es el mundo, y la elementa que va andando por delante de la acera tuya en realidad es Satanás vestido de las 4 letras. Entonces es mundo, demonio y carne, todo en uno. Los 3 enemigos del alma. Pero los 2 enemigos a los que me voy a referir son estos, y mucho cuidado con ellos, y esto sí interesa que lo apuntéis. La oscuridad y la debilidad. Hoy, perdonadme, queridos jóvenes, si a alguno en un momento no le gusta lo que estoy diciendo, con la mayor discreción y silencio para no perturbar a la dignísima asamblea, se levanta y se marcha. Si no tiene coche que le lleve, que se vaya andando, ¿qué vamos a hacer? Pero, y si le gusta pero le cuesta tragarlo, hace como yo, bebe un poquito de agua y lo pasa. Pero yo voy a decir desde ahora muy sincero con vosotros, porque me dais mucha pena, porque os quiero mucho incluso a los que no conozco, porque los jóvenes es la maravilla que Dios ha hecho, es el hombre. La maravilla es la creación. Dios ha hecho todo. Yo veo una hoja de ese rayo de sol filtrándose por ahí, y digo, que Dios lo ha soñado desde toda la eternidad pensando en mí esta mañana, que es que hay que vivir así. Y luego te veo a ti con esa sonrisa, y digo, pero esto es una maravilla, si esto es templo de la Trinidad, si vive en gracia. Y todo eso, claro, se eleva a una categoría muy especial de belleza, de entusiasmo, de ilusión, de pasión, de espíritu de sacrificio en un joven. Ahora, cuando yo veo los jóvenes hoy por la calle que son cadáveres ambulantes, que son pobres leprositos, que van echando un hedor pestilencial porque no están cubiertos nada más que de llagas del pecado, a mí me da muchísima pena. Vosotros no sois de esos, por la misericordia de Dios, porque venís aquí. Pero en fin, Santo Domingo Sabio, ni Santo Justo y Pastor, de todos esos jóvenes mártires, los mártires nuestros de la cruzada, chavales de 18, 20 años, que hubo miles, y murieron diciendo viva Cristo Rey, así en sitios así. De esos no sé, a lo mejor llegado el caso sois todos, no lo sé. Ahora no me da tanto que seáis de esa pinta, sino de quedaros en la cama hasta las 11 de la mañana. ¿Qué queréis que os diga? Entonces, falta entendimiento y voluntad. 2 enemigos, oscuridad y debilidad. El primero es enemigo del entendimiento, de la inteligencia, la oscuridad, porque os llenan de ideas falsas, de mentiras, y de mentiras revestidas de verdad, que son las peores.
de mentiras dialécticamente muy bien envueltas en brillantez de oropeles. Y eso se llama sofisma. Una mentira vendida como verdad, o una mentira 1000 veces repetida que te martillea de tal manera la cabeza que al final acabas sucumbiendo a ella. Ay de los que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, de los que llaman bien al mal y mal al bien. Dios entenebrecerá sus entendimientos para que no vean la verdad, dice el profeta Isaías. Y explica este tema fantásticamente Juan Pablo II en una encíclica maciza que tiene, que se llama Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Hoy no hay verdad, hoy todo es opinable, hoy estamos bajo la férula tiránica de la dictadura del relativismo que decía Benedicto XVI. Entonces, ese enemigo de la oscuridad hay que desenmascararlo. Y el segundo enemigo es el de la voluntad. La oscuridad, enemigo del entendimiento. Enemigo de la voluntad, la debilidad. Nuestra voluntad es muy floja, es muy remisa, es muy comodona, es muy superficial, es muy frívola, se mueve a golpes de sensibilidad, de apetencias, de estados de ánimo, no de sacrificio, de fidelidad a la palabra dada, de hombría en una palabra o de reciedumbre. Estos son los dos enemigos, oscuridad y debilidad. La pregunta es, ¿adapto mis actos a mis ideas o más bien al revés? No olvidemos que el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Tengo ideas claras, principios firmes, pero no como Groucho Marx. Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. No, tengo siempre los mismos. Lucho tenazmente contra esos dos enemigos, contra la oscuridad y la debilidad. Mirad, la niebla, al difundirse, cubre valles, montañas, desfiladeros, picachos. Pues hoy la niebla se ha apoderado de todas las cumbres. Y si la niebla está en las cumbres, si está en lo alto, si está en la cúspide de la sociedad, de la política, de la cultura, a veces incluso hasta de la misma iglesia, ¿a dónde podemos mirar si todo está rodeado de nieblas? Pero sabemos que por encima de la niebla, cuando viajas en avión y vas rompiendo eso que son las turbulencias que dicen, sales y está el sol. O sea que el sol de justicia, Jesucristo, brilla. No me puedo quedar abrumado, nunca mejor dicho, abrumado es aplastado por la bruma, por la niebla. Tengo que superar eso porque el sol brilla. Hoy, muchas veces, las almas de los jóvenes son, voy a decir el título de una novela, vosotros sois insultantemente jóvenes, me parece, y se han hecho películas y todo, me parece que es de Emily Brown esta novela, son las almas de los jóvenes cumbres borrascosas. Porque vosotros sois lo alto, vosotros sois la aspiración a lo grande, y sin embargo muchas veces os dejáis rodear de esa nebulosa, de ese bloqueo, de ese cansancio. A esta neblina de mentira y de confusionismo que envuelve las mentes, se une la debilidad de la voluntad, traducida en dos enfermedades, a su vez. He dicho dos enemigos, oscuridad y debilidad. En este segundo hay dos manifestaciones de enfermedad. El miedo y la atonía son dos traducciones de la debilidad. Miedo. Esto me gustaría que cada uno lo escucharais en plan de examen y referido muy sinceramente a cada uno en sí mismo y lo penséis luego por ahí, triscando por la sierra esta o viniendo aquí al pie del corazón de Jesús o yendo al sagrario o cada uno lo que quiera. Miedo. Hoy tenemos mucho miedo. Yo he visto atónito, pareciéndome que estaba, supongo que vosotros igual, viviendo una novela
bueno, hemos comparado con lo de Orwell, 1984, en fin, puede ser también una novela de terror, puede ser. Hemos asistido a una pandemia de pánico y todavía estamos en ella. O sea, el arma hoy es aterrorizar al hombre. Tenemos mucho miedo. ¿Miedo a qué? Tengo miedo a mí mismo. Huyo de la soledad, pero con verdadero frenesí. No quiero, la soledad me aterra. Huyo del silencio. Te encuentras la gente por la calle con los cascos en el autobús, nadie se saluda, nadie se sonríe, todo el mundo se mira con prevención, como a la defensiva. No hay comunicación fluida, no se ven sonrisas, frentes despejadas, miradas limpias, ojos claros. Hay miedo. Tengo miedo a mi verdad y por eso huyo del silencio y huyo también de la verdadera amistad. El amigo es el que me corrige, el que me dice ten cuidado por ahí, no el que me pasa la mano por el lomo y me dice vamos de litrona y vuelvo después borracho, no. El amigo es el que quiere mi bien y si lo busca a costa de que yo deje de ser su amigo, ese es el verdadero amigo. Entonces tengo miedo de mí mismo, tengo miedo de mi verdad, por lo tanto de la soledad y del silencio. Tengo miedo de mi futuro. Y hoy es muy explicable que los jóvenes tengáis miedo del futuro, porque os lo han puesto muy difícil. Os han construido un mundo inviable. Os han engañado con una serie de profesiones cuyas salidas no sabemos nadie a punto fijo, porque nadie es nadie. Hoy nadie es nadie. Entonces mi futuro empieza por lo profesional, sigue por lo familiar, si aquí no hay una familia que dure, si aquí no hay una mujer que me convenza, si aquí no hay un hombre que sea hombre, si aquí ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y como lo de consagrarse a Dios no lo pensamos ni por una casualidad tampoco, bueno, pues tengo miedo de mi futuro, tengo miedo a comprometerme en lo que sea, porque yo os digo ahora que cada primer sábado de mes vamos a tener este retiro, cada X o cada 6 meses, voy a ver si puedo. Tengo mucho miedo a comprometernos y tengo miedo a dar la cara. Tengo miedo a manifestar mis ideas, mis creencias, mi fe, mis convicciones, a ser apóstol. Tengo miedo. Tengo respeto humano, tengo vergüenza, tengo falso pudor, tengo prudencia carnal, como queráis llamarle. Tengo miedo. Y tengo miedo a manifestarme con valentía. Y perdonad que termine esta letanía de miedos y me duele mucho decirlo. Pero yo es que creo comprobarlo cuando trato a algunos de vosotros. Tengo miedo a Dios. Este es el gran problema. Yo no quiero que Dios sea Dios en mi vida, porque no quiero que me la complique. Porque yo veo a Dios como un aguafiestas y tengo miedo a Dios. Primera traducción de la debilidad de la voluntad, el miedo. Porque el que tiene miedo ya no me vale para nada, es débil, está enfermo. Y segunda traducción, la atonía de la voluntad. La atonía. Cuando uno está cantando, a mí me hubiera encantado que aquí hubiera algún músico, porque la misa que vamos a decir es toda en silencio, lo cual me encanta, por lo que os estoy diciendo, porque necesitamos silencio, porque ya ni en la liturgia nos dejan estar en silencio, porque es un palabreo del cura, como dice Benedicto XVI, la misa ahora es llena de palabras humanas, necesitamos silencio. Pero claro, el silencio no lo rompe un fondo musical suave y bonito, un adagio de Albinoni, un Ave María de Schubert o de Caccini o de Gounod, en fin, una pieza, no lo rompe. Pero como el hombre de hoy no es humanista, pues sabe perfectamente la fórmula de física cuántica para averiguar la raíz cúbica de yo no sé qué, y de ahí no lo saques. Pero no le digas que sepa un poquito de francés, de música, de literatura, ya un hombre renacentista, un hombre humanista, que sepa un poco de todo, es difícil encontrarlo hoy. Y entonces, entre 35, no he encontrado yo uno que supiera tocar un poquito el órgano o el piano o cantar. A lo mejor luego me dais la sorpresa y sí, se canta, pero en fin, quiero deciros, estamos cantando, estamos tocando y dice uno, coge el tono. Pues si no coges el tono,
eso es un chirrido espantoso y un desafinamiento. Bueno, hoy hemos perdido el tono. Hay una atonía, una falta de tono. ¿Por qué? Porque el joven de hoy, y perdonad mis generalizaciones, estoy hablando para 30, cuando hable uno por uno, pues ya es distinto, pero estoy hablando para 30 y diagnosticando enfermedades que me parece que no me las podréis negar muy frontalmente. Entonces, os cansáis de todo, tenéis poca tirada. Esto es una carrera de fondo y tenéis arrancada de caballero y frenada de gitano. Y os cansáis, os cuesta mucho decidiros, os traicionan mucho dos sentidos del alma que son magníficos, bien usados y bien educados, pero malcriados son dos niños insoportables. Y son la imaginación y la sensibilidad. Esto traiciona mucho la inteligencia. Os derrota con demasiada frecuencia la comodonería. Y os condiciona mucho el pensamiento único, lo políticamente correcto, el qué dirán, el me voy a salir de la plantilla, me voy a quedar sin amigos, me van a llamar raro, En definitiva, muchas veces os estáis dejando en los años más hermosos y prometedores y fecundos de vuestra vida, os estáis dejando literalmente, y perdonadme, destruir por una ingeniería social del nuevo orden mundial que quiere jóvenes viejos, que quiere jóvenes de corazón arrugado, de mirada turbia, de horizontes tenebrosos, quiere jóvenes así. La ingeniería social del nuevo orden mundial de hoy. Una civilización materialista, sin los principios necesarios para la vida individual, familiar, social, os priva de la forma genuina de pensar, de juzgar, de actuar. Os aprisiona en su espiral y os contagia esa ligereza superficial, esa inestabilidad permanente que es propia de la materia. ¿Cuál es el resultado? Que os olvidáis de que tenéis alma y os raptan la voluntad. Y la voluntad de un joven puesta en acto es un torrente en crecida. La voluntad de un joven puede con todo, pero puesta en acto, anquilosada y bloqueada, es como si no existe. ¿Qué os rapta hoy la voluntad a los jóvenes? El ambiente burgués y afeminado en que crecéis. Afeminado, no hace falta explicarlo porque en el peor, vamos, el único sentido de la palabra, porque una mujer, si es mujer, no es afeminada. Dice Santa Teresa, sed varones fuertes, le dice a sus monjas, tales que pongáis espanto a los hombres. Y ellas se lo ponían. Es que no leéis a Santa Teresa, ganaríais tanto leyendo a Santa Teresa. El padre Báñez era un dominico muy sabio, muy joven, un tío que fue después un portento en el Concilio de Trento, y se lo ganó la santa como se ganaba todo el que trataba. Y el provincial de los dominicos, del padre Báñez, el superior, le dijo un día, padre Fray Domingo Báñez, hanme dicho que sois mucho de una Madre Teresa de Jesús. Como diciendo, qué vergüenza un fraile dedicarse a tratar con una monjita. Y le dice el padre Báñez, padre Salinas, se llamaba el otro, cuando vaya vuestra reverencia a Toledo, que tiene que ir y ella está allí, trátela un poco y después me dice, a ver si es un desdoro tratar con esa monjita. Fue el Salinas a Toledo una cuaresma. Y fue todos los días a verla a Santa Teresa al convento. El primer día le conquistó, le hipnotizó de tal manera que fue todos los días. Y cuando ya terminó la cuaresma, se encontró al padre Báñez un día y no le decía nada el otro turno. Y le dijo el padre Báñez, padre Salinas, estuvo en Toledo, creo, ¿no? Sí. Dice, ¿vio a la Madre Teresa de Jesús por fin? Dice, sí, ha conocido. ¿Y qué? Mire, padre Báñez, habíades-me dicho, ese castellano del 16, fantástico, habíades-me dicho vos que era mujer y a fe mía
que no es sino varón y de los muy barbados, el hijo de Santa Teresa. Bueno, eso es una mujer, un varón de los muy barbados. Y un varón, por mucha barba que os dejéis hoy, estáis criados en este aburguesamiento, narices. Y eso es lo que bloquea. El consumismo alienante, esa es otra, el consumismo. Consume, consume y calla. Consume, consume y calla. Esto es la letanía que os martillea. La incitación continua al placer. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si yo no hago nada malo, yo no perjudico a nadie, además es mi cuerpo, y ella quiere, no es que lo quiere, es que lo pide. ¿Y por qué no? Incitación constante al placer, el martilleo de los medios de comunicación con su pansexualismo y su repugnante pornografía invasiva, eso ya nacéis en eso. Y no vemos otra cosa nada más que cuando salimos por la calle. Entonces, el sistema educativo fabrica peleles de hoy. Los medios, y qué bien dicho está, y las redes sociales. Está muy bien puesta esa palabra. ¿Quién la pondría? Qué atinado, porque efectivamente las redes enredan, las redes capturan, las redes te sacan de tu elemento, como hace con los peces, te los saca del agua y los asfixia. La red te mata. Las redes sociales, cuando menos, hacen perder un tiempo precioso, si es que no hacen pecar. Las adicciones todas. Todo eso rapta la voluntad. Y un egoísmo brutal desplaza al amor. Entonces desconocemos la renuncia al deber, el sacrificio. Somos como un cochazo, un gran Mercedes, en fin, no quiero hacer propaganda, pero un BMW, un Audi, un pedazo de aiga, que se decía antes, un cochazo descomunal, pero tirado en la cuneta de un paisaje magnífico, de una serranía, un valle espléndido, el Pirineo catalán, que es una belleza, no hay que irse nada más que aquí a la Sierra Morena nuestra, aquí donde estamos, en un paisaje bellísimo, tienes un cochazo y no puedes andar porque el coche está tirado en la cuneta. ¿Por qué? Primero, porque te has tenido que parar, porque la niebla era de tal espesor que no veías nada. Segundo, porque cuando parecía clarear un poquito la niebla, has querido hacer el contacto y el motor se había quemado. La niebla es la oscuridad que atenaza el entendimiento. El motor quemado es la voluntad que no funciona por falta de uso o por mala educación. Una voluntad paralizada. Entonces, el coche parado son dos cosas. Una ceguera progresiva que hace que la niebla cada vez va siendo más espesa, porque si yo veo una nube, cuidado, pero si no la disipo, la niebla cada vez me va encapotando. Y luego una asfixia por intoxicación de gas. Eso es la paralización de la voluntad. Lento, lento. Hay un libro muy interesante, se titula Europa y el alma de Oriente, escrito por un hombre que vivió 40 y pocos años, muerto en el año 42, Walter Schubert, y dice así: el cristiano occidental, cristiano por costumbre, podrá ser justo y honrado, pero fecundo no lo será. Es un burgués, y los burgueses son estériles. Les falta la corona de espinas. Deben persuadirse de que no es en el equilibrio del mundo burgués, sino en medio de los truenos apocalípticos donde renace la fe. Por eso ahora estamos en un momento muy propicio para que renazca la fe. Pero hoy la mayoría de los bautizados sufren atrofia y esclerosis en la familia, en la escuela, en el trabajo. ¿Quién educa hoy en el esfuerzo viril, en el sentido de la palabra dada, en el cumplimiento del deber, en el olvido de mi propio gusto, en la entrega a los demás? Pensemos en el ariete satánico que a este propósito está constituyendo el feminismo, en la negación de todo esto. El esfuerzo moral no está de moda y la atrofia de la voluntad provoca el endurecimiento del corazón, el desamor, porque el hombre se hace esclavo de las pasiones y por lo tanto es un epítome, es un resumen
de los 7 pecados capitales. Si te haces esclavo de las pasiones, no vives más que para la lujuria, eres un soberbio autosuficiente, la pereza te puede a cada paso, la gula te hace perder el tino, gula de comida o de bebida, la avaricia, estás pensando en cómo voy a tener, en fin, los 7 pecados capitales. Capitales porque de cada cabeza de uno salen muchos miembros. Entonces la exclusiva vida de sentidos animaliza al hombre, lo tiraniza. La continua excitación al placer físico droga, embota, esclerotiza la voluntad y la voluntad pierde flexibilidad, deja de ser elástica para saltar, para lanzarse a empresas grandes. Mirad lo que decía ya en 1952, no había nacido ni yo, calculad, el gran Papa Pío XII. La raíz de los males presentes y de sus funestas consecuencias son las siguientes. 3. Insensibilidad del espíritu, dejadez de la voluntad y frivolidad del corazón. Sigue diciendo el Papa. Ninguna iniciativa sirve, ni cursillos, ni sínodos, ni congresos, ni encuentros, ni asambleas, ni zarandajas de ningún género. Nada de eso sirve si la voluntad está resuelta de antemano a huir de la inmolación. Si el corazón tiene determinado concentrarse sobre sí mismo en glacial soledad. Es preciso, por tanto, actuar sobre la voluntad. O sea, si tú te vas a casar, tienes una novia muy mona y un novio muy bien, y de novio todo el mundo es muy bien y muy bien. Si tú después en tu matrimonio no estás decidido a inmolarte por la otra persona, no te cases. Y si tú lo que vas a estar es pendiente, aparte de que el matrimonio sea remedium concupiscentiae, como dice el Concilio de Trento, no es el noviazgo el remedio de la concupiscencia, ¿eh? El noviazgo es palenque de castidad. Y si no, no es noviazgo, tiene otro nombre muy feo. Pero el matrimonio es remedio de concupiscencia, sí, pero no es solo eso. El matrimonio es comunidad de vida y amor. Y si tú no vas al matrimonio a inmolarte es quemarte, achicharrarte y morir por la otra persona, tú no te cases. Y si tú tienes vocación, ojalá la tuvierais, que la tenéis, una tercera parte de los que estáis aquí, las otras 2 partes tenéis de casados, pero una tercera de consagraros a Dios, y te vas a consagrar como religiosa, como sacerdote, pero tu vida no va a ser gastarte en cada minuto y echarte como el incienso sobre las brasas del carbón para dar bueno. No te vayas a ningún seminario, te vayas a ningún convento, no engañes al mundo ni te engañes a ti mismo, porque nuestra vida es morir. En los conventos franciscanos había una máxima antes que decía: pena si quieres gozar, baja si quieres subir, pierde si quieres ganar, muere si quieres vivir. Esta tiene que ser la dialéctica. Las carmelitas descalzas, que son los seres más locos de la humanidad y por eso los más felices. Vas a un convento, las ves allí encerradas detrás de una doble reja en una penumbra que ni las distingues, y te atruenan esas risas cantarinas y esa felicidad de esas mujeres que se están levantando a las 6 de la mañana después de dormir 6 horas, que están ayunando 8 meses al año, que nunca comen carne, que duermen en duro, que visten de sayal, que tal. Y son más felices que todos nosotros juntos, y de vez en cuando, si la conversación se desvía un poco, te dice la priora muy lista: ¿quiere que cantemos un poquito? Porque ha empezado con cualquier chismografía que no les interesa. ¿Quiere que le cantemos un cantito? Bueno, pues cánteme. Y entonces te cantan y te dicen una jota: aquí se vive muriendo y se sonríe llorando. Aquí se vive muriendo, aquí se goza sufriendo y se sonríe llorando. Aquí se vive muriendo, aquí se muere cantando. Esto es, y si un joven, sea legionario o no lo sea, no es novio de la muerte, ya puede ser novio de la Marilyn Monroe, que me da lo mismo. Me da lo mismo, que no es novio de nada.
porque el joven es para eso, para entregarse. Entonces, dice Pío XII, nada funcionará en la vida si no estamos resueltos de antemano a inmolarnos y a huir de la glacial soledad del corazón. Hay que reaccionar a tiempo. Os leo este párrafo de las fundaciones de Santa Teresa. Para empezar a leer a Santa Teresa, lo más apasionante son las fundaciones, porque es una novela simpaticísima y te aficionas a su vocabulario y te entusiasmas con la personalidad de esa mujer que es el ser humano más grande de la humanidad, Santa Teresa. Y de Santa Teresa en las fundaciones dice así en el segundo capítulo: Señor mío, no queda por vos el no hacer grandes obras, los que os aman, sino por nuestra cobardía y pusilanimidad. Como nunca nos determinamos, sino llenos de mil temores y prudencias humanas, así, Dios mío, no obráis vuestras maravillas y grandezas. O sea que por él no queda. ¿Por qué no somos santos? Todos los que estamos aquí, empezando por el que os habla, que será el menos de todos. Lo digo con toda sinceridad porque tengo más obligación y más tirada para hacerlo que vosotros. Por tanto, estaré peor que vosotros. ¿Por qué no lo somos? Porque no nos lo creemos. Estamos presas de nuestras cobardías. Y no puedo, y a ver si acaso, y a ver si... Que no, que un joven no es eso, que es lo de San Bartolomé en el Evangelio. Vayamos también nosotros y muramos con él. Y se ha terminado. Los cálculos y los miedos nos paralizan. Morimos por cuerdos, no por locos. Los santos no han conocido la palabra imposible, no han caído en el cansancio derrotista, si no, no hubieran hecho nada. ¿Por qué no tenemos fe suficiente para todo esto? Porque la apaga nuestra soberbia intelectual. Creemos que lo sabemos todo, que podemos con todo, que no necesitamos aprender nada. Y vivimos en una autosuficiencia diabólica, bajo además la presión continua del humanismo ateo. Y Nietzsche triunfa en nosotros, porque en realidad vivimos genuflexos ante el superhombre, doblando las rodillas ante ese ídolo caricaturesco, irrisorio, penoso, que me he construido de mí mismo, y frente al cual cuando me encuentro yo solo me echo a llorar de pena y de frustración. Pero ante los demás lo tengo que presentar como el superhombre. Y es triste que triunfe en nosotros Nietzsche en vez de que triunfe Cristo Rey. Olvidamos la palabra de Jesucristo. Sin mí nada podéis hacer. Y si estuviéramos convencidos de esa palabra, oraríamos y comulgaríamos. De eso hablaremos en la siguiente plática. El antídoto es la humildad, y la humildad es andar en verdad. Y de Santa Teresa, una vez estaba yo considerando por qué es el Señor tan amigo de la virtud de la humildad. Se lo pregunté, y me parece que me hizo entender que es tan amigo por lo siguiente. Porque la humildad, como Él es la suma verdad, la humildad es andar en verdad. Y lo es muy grande verdad, entender que no tenemos nada bueno de nosotros, sino la miseria y el ser nada. Si yo entiendo esa verdad, vivo en verdad. No vivo de opiniones, que es de lo que vivimos hoy. No vivo de noticias, no vivo de informaciones. Vivo de la verdad. Y entonces vivo en Dios. Se acrecienta en mí la fe. ¿Y qué es la fe? Dice San Juan en su primera epístola. La victoria que vence al mundo. Y hoy nos espera una guerra encarnizada. Estamos ya en ella, ¿eh? Pero la fe es la victoria que vence al mundo. Y acunada en la humildad, la fe es intrépida y me cambia. Es vitamina que me vigoriza. Eso es la fe. Ejemplos. Los apóstoles. Mirad al que queráis. Los apóstoles. Leed el Evangelio. Si no hace falta más. San Francisco de Asís. No sé si decir un desgarramanta, en fin, un chulo, con perdón de la palabra, un vividor, un crápula y un elemento. Un elemento.
Bueno, tenía que tener, como suele pasar en estos casos, buena facha, buena labia, buenos contactos, buenas relaciones. Asís es un poquito el centro de la Umbría, y al lado de Asís está Spoleto, y un poco más allá Norcia, y un poco más allá Perugia. Preciosa la Umbría, y los vinos son de los mejores de Italia. Bueno, total, que se lo pasaba muy bien, porque su padre era mercader en telas, que entonces tenía mucha salida todo aquello, y a los 20 y tantos años pues vivía así. Y le embistió la luz de Dios, porque se encontró con un leproso en el camino. Venció su repugnancia, fue a abrazarle y a besarle, desde entonces le cambió. Y dijo, yo voy a estar pendiente de seguridades de mundo, y a mí me va a condicionar mi padre para vivir, ni mi padre ni nadie, porque a mí me condiciona mi Padre Dios. Cuidado con los condicionamientos en la vida, profesionales, sociales, familiares. Mucho cuidado, que he visto muchas vocaciones frustrarse por eso. Haced lo que quiera Dios de vuestra vida que hagáis, libres, solamente lo que Dios os pida, porque los santos han hecho eso, si no, no habían hecho nada. Que hay que seguir un apellido, ¿dónde está escrito eso en el Evangelio? Que hay que conservar unas tierras, ¿quién lo ha dicho? Que hay que mantener un negocio familiar o no darle un disgusto a mi abuela, no hacemos nada. Hay que ser libre, y hoy falta mucha libertad. Entonces San Francisco se desnudó en la plaza del pueblo, que ya tiene narices, delante del obispo, tanto que el obispo corre que te corre con la capa pluvial, fue a echársela por encima, pues se desnudó y dijo, ya no voy a llamar padre mío a nadie en la tierra. ¿Te enteras, Pedro Bernardone? Que era su padre. Allí se le cayeron los palos del sombrajo. San Ignacio de Loyola, presumido como el solo, soldado desgarrado y vano, un tipazo, defendiendo el sitio de Pamplona ante el francés con la mala pata de que viene una bala de cañón, un pelotazo de aquellos y le desjarreta la rodilla. Y dice, yo así no puedo, así no, hombre, menudas me quedan a mí por conquistar todavía, de las damiselas esta y la otra, que me arregléis la rodilla, que esto no tiene arreglo, que arregléis, que metáis el bisturí las veces que haga falta, 2 veces, a viva fuerza, sin anestesia ni narices, abrir la rodilla, encajar los huesos, más cojo de lo que estaba, se quedó, claro. Y viene la convalecencia en casa de una señora piadosa, medio familiar, aburrido, claro, gracias a Dios no había internet ni tele y tal, ¿qué hago yo? Bueno, ahí tiene ese librito escrito por un hombre que se llama Kempis, se llama Imitación de Cristo, ese librito. ¿Tiene otro, algún otro? Sí, tengo el Flos Santorum, las vidas de los santos de Tolán, con eso tengo bastante. Se pone a leer las vidas de los santos, el Kempis se acabó. Dijo, yo estoy haciendo el imbécil. No tiene necesidad tengo yo de ejército, ni soldado, ni el francés, ni el ese, lo que hay que conquistar es el mundo para Cristo entero, los jesuitas. Tenéis Santa Teresa de Jesús, una muchacha monísima, encantadora, un carácter, os he dicho, el ser número 1 de la humanidad es una mujer, la Virgen Santísima, y el segundo otra mujer, Santa Teresa de Jesús. Entonces, Santa Teresa gustaba horrores, era la típica que conquistaba por donde pasaba, tonteaba con su primo y, en fin, hacía lo que podía dentro de que fue siempre limpísima, ya lo escribe en su vida, pero el tonteo en un Ávila del siglo XVI. Y la cosa que yo veo que Dios me llama, pero no quiero, en fin, la historia de la vocación es muy bonita. Su padre, don Alonso de Cepeda, un hidalgo abulense, no decía nada más que lacónicamente esta frase cuando la niña le proponía su vocación. No en mis días, no en mis días, que es lo que dicen muchos padres a la vocación. Cuando yo me muera harás lo que quieras. Oye, a ti no te dijeron eso para hacer lo que quisiste con tu vida. No en mis días. Y dijo ella, pues si no en tus días, menudo futuro. Y desde una mañana de ánimas, el día 2 de noviembre, con todo el frío abulense, desatranca la puerta de su casa y se escapa una joven de 20 años que tenía y dice, no creo será mayor el sentimiento cuando me muera, porque cada hueso me parece que se me apartaba de por sí. Lo que quería a su padre entrañablemente, era viudo y era un hombre santo. Pero, bueno, pues los santos, estos son los arrancones y la voluntad de los santos. Edith Stein, judía, pero judía habiendo perdido la fe. Y se queda una noche en Colonia, en Alemania, en casa de unos amigos, un matrimonio amigo. Y ellos se van a no sé dónde y se queda allí por la noche. Como era una filósofa de categoría increíble, secretaria y discípula del fenomenólogo Husserl, daba conferencias por media Europa, preparadísima, una mujer de 30 y tantos años, se queda allí, ve los anaqueles llenos de libros.
y ve en uno de ellos, Vida Santa Teresa de Jesús. La saca, 40 capitulazos. Se pone a las 9, las 10 de la noche, pim, pam, a las 7 de la mañana cierra el libro, leído. Porque la inquietud intelectual también es una cosa grande en la vida. Leído, no hay sueño, ni hay cansancio, ni nada. Leer esto, que me lo leo. Y se acabó. Y a las 7 de la mañana cierra el libro. Aquí está la verdad. Se acabó. Se va a una iglesia y le dice al cura, mire, yo soy judía, que en realidad no soy nada, porque ya ni tengo fe, ni tenía fe, pero ya bautíceme usted ahora mismo. Y el cura le dice que eso tiene su proceso, la bautiza. Y cuando se bautiza, después de unos meses, dice, ahora quiero ser carmelita descalza. No, usted hace un bien enorme por Europa dando conferencias, va a estar, que pruebe yo su vocación. Y la tuvo un par de años dando conferencias. ¿Persevera usted en su propósito? Sí. Pues ala, al Carmelo. Se encierra en el Carmelo de Colonia, y allí la persigue la Gestapo por ser judía, huye al Deech, la sacan, las cámaras de gas, muere, mártir, y patrona de Europa, Edith Stein. O sea, que son arranques de un antes y un después de la vida, que los han tenido los santos. En el Divino Impaciente, que es la vida de San Francisco Javier escrita por don José María Pemán, que es un autorazo, para mí el número 1 español, porque tocó todos los palos. A lo mejor en poesía, en teatro te puede gustar otro, pero es que él lo toca todo. Pemán. Y en el Divino Impaciente tiene unos coloquios magníficos de San Ignacio con San Francisco Javier. San Francisco Javier era otro elemento de pronóstico reservado. Otro tío guapete, estudiaba en la Sorbona de París, se las llevaba de calle y hacía lo que le daba la gana con su juventud, pero sin Dios. Y se encuentra con San Ignacio. San Ignacio era un vasco muy seco, de pocas palabras, pero le hacían falta muy pocas. Se encuentra y ve el ejemplo. Y entonces ya San Ignacio empieza a traerlo. Y le dice que lo que le duele es el dolor de tu alma ardiente, Javier. Me da pena verla arder sin que dé luz ni calor. Eres arroyo baldío que por la peña desierta va desatado y bravío. Mientras se despeña el río, se está secando la huerta. Y le dice Javier que esto pasa siempre en las conversaciones, el joven se te quiere escapar como una anguila, y entonces le dice, ¿no vive Ignacio infecundo quien busca fama? Bueno, es lícito buscar una posición en el mundo, un empleo, y entonces Javier dice, ¿no vive Ignacio infecundo quien busca fama? Y responde Ignacio a Javier, ¡qué abismo disimulado y profundo! ¿Qué importa ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? Y esta es la frase que cambia a Javier. Meditando esta frase del Evangelio, cambia. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Y le sigue diciendo Ignacio, y esto os lo digo a cada uno de vosotros, hijos de un mundo resultadista y de un mundo que valora el prestigio y la aceptación que yo tenga en la sociedad, o el éxito que tenga en mi profesión, o el dinero que pueda juntar. Total, todo lo que vayamos a juntar nos lo van a quitar pasado mañana porque está estudiado ya todo. Pero entonces le dice Ignacio, cuando el aplauso te aclama, ya piensas que estás llegando a tu más alto destino. ¿No ves que el tuyo es divino y que así te estás quedando a la mitad del camino? Deja ya esos devaneos. Este es el resumen, sí que termino del todo. Resumen de las dos enfermedades que he dicho. Oscuridad en la inteligencia, debilidad en la voluntad, bloqueo del alma, infecundidad de la vida. Deja ya esos devaneos que te anublan la verdad y te acortan los deseos. ¿Por qué andar con regateos, con la generosidad? Los devaneos, las frivolidades, la superficialidad, el atolondramiento, la flojera, la inconstancia, devaneos de quinceañera inmadura, aunque seas un tío con barba de 30 años, devaneos, deja ya esos devaneos que te anublan los deseos y te acortan la verdad. ¿Por qué andar con regateos, con la generosidad?